Saludos, amada iglesia. Es nuestro gran privilegio el seguir estudiando la palabra del Señor en esto que ha sido el panorama bíblico que nos ha convocado como congregación a estar estudiando cada semana un nuevo libro de la palabra viva. Hoy nos corresponde estudiar el libro de Eclesiastés, un libro que nos da una gran oportunidad para ayudarnos a ver el peligro de mirar la vida desde la perspectiva humana o bajo el sol, que sería la terminología usada por Salomón. Es evidente que no es animante estar leyendo todo el tiempo, que todo es vanidad, que todo es vanidad, que todo es vacío. Obviamente el libro ha sido descrito como una confesión de fracaso y de pesimismo cuando Dios es excluido de la vida. Cuando lo lees, pareciera por la forma de escritura que Eclesiastés es el único libro de la Biblia que se escribió un día lunes por la mañana. Pero cuando francamente empiezas a notar todo el contenido que está descrito en él, te das cuenta cómo nos ayuda mucho para saber dónde finalmente tú y yo debemos poner nuestra mirada. Eclesiastés es un libro que nos enseña qué clase de vida es la que vale la pena llevar adelante. Salomón nos describe la búsqueda de un alma que solo ve vanidad alrededor de él, hasta que sus ojos se abren a la esperanza ofrecida por Dios. Leí una frase una vez, dicha por Agustín de Hipona, que señalaba lo siguiente: nos hiciste para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta hallar descanso en ti. Es mi deseo que después de apreciar el estudio de este libro, podamos concluir de la misma manera. Oh Dios, nos hiciste para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta hallar descanso en ti. Vamos a orar. Señor, rogamos de tu gracia y tu dirección para poder llevar adelante el estudio de este libro, de tu palabra. Gracias por entregarnos Eclesiastés y por permitirnos, Señor, aprender a través de él que no es necesario experimentar todo en la vida para darnos cuenta que hay cosas que no nos convienen, que aunque son lícitas, Señor, no debemos dejarnos dominar por ninguna, porque muchas de ellas, Señor, tratan de desviar la mirada de lo correcto, de alejarnos de ti y no ponerte, Señor, donde tú debes estar como el centro, la prioridad absoluta y lo principal en nuestra vida. Señor, ayúdanos a poder apreciar todo aquello a través de este resumen, este panorama, Señor, esta síntesis, Señor, del libro de Eclesiastés. Loamos tu nombre, Señor, y te agradecemos por darnos la posibilidad de estudiar con la ayuda y la guía del Espíritu Santo y con tu palabra viva, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, el título del libro es Coelet en hebreo. Y se traduce como el que convoca a la asamblea o uno que llama o congrega. De allí la mención constante que vemos en el libro de la existencia de un predicador, alguien que está convocando, llamando, juntando, reuniendo personas para darles un mensaje particular. Permíteme compartir contigo algunos textos para hacer mucho más notorio aquello. Si tú vas a Eclesiastés capítulo 1, por ejemplo, versículo 1. Eclesiastés capítulo 1. Versículo 1 y versículo 2, la palabra del Señor dice así: palabras del predicador, hijo de David, rey en Jerusalén. Vanidad de vanidades, dijo el predicador. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Bueno, ahí tú ves la presencia de este predicador que aparece descrito con algunas características y que está dando un mensaje específico bien reiterativo. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Muchas otras menciones están descritas en este relato, pero quiero llevarles a una más al final del libro, en el capítulo 12 de Eclesiastés. 12 de Eclesiastés, capítulo 12, versos 8 al 10, la palabra del Señor señala: vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad. Y cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo, e hizo escuchar, e hizo escudriñar, y compuso muchos proverbios. Procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad. Por lo tanto, lo que tú y yo tenemos allá es la manifestación de alguien que está convocando o llamando a una congregación para llevar adelante el mensaje que tiene determinado. En nuestro término o en nuestro idioma, el término Eclesiastés se desprende de la traducción de la Septuaginta, precisamente de una palabra que es conocida para nosotros, eclesía, que otra vez, cuando tú la ves en su traducción, se reconoce como asamblea o congregación. Siguiendo la misma lógica,
La Septuaginta está evidenciando acá a alguien que congrega, llama, reúne para decir algo importante. La pregunta entonces, una vez dicho eso, es ¿quién es ese predicador? ¿Quién es el que es reconocido como el autor de este libro? Y bueno, si vamos otra vez al capítulo 1, versículo 1, tenemos información importante y también el verso 12 nos ayuda muchísimo. El verso 1 señala: palabras del predicador, hijo de David, rey en Jerusalén. Y luego el verso 12 menciona: yo, el predicador, fui rey sobre Israel en Jerusalén. Con esta información podemos desprender con notoriedad claramente quién está asimilando la autoría de este libro. Por un lado tenemos la descripción de un hijo de David que fue rey en Jerusalén. Y luego lo que nos complementa el texto allá en el verso 12 es que este fue un rey sobre Israel en Jerusalén. Si tú aprecias la historia, claramente sabes, Salomón calza perfecto con estas características descritas. Algunos podrían señalar esa palabra hijo, que también se puede utilizar como descendiente, podría dar a entender que Roboam fue el otro posible escritor de este libro. Pero lo cierto es que cuando conocemos la historia sabemos que Roboam fue rey sobre Judá, no en Jerusalén. Por lo tanto, en ese sentido, Salomón es quien calza de manera perfecta con la información que podemos notar en el relato. Ahora también es muy importante mencionar que también el título de predicador, por todo lo que significa la sabiduría, es decir, adquirida, y todas sus experiencias son reflejadas con esta descripción que también ayuda muchísimo para poder asimilar o asumir que él es quien llevó adelante esta escritura. Cuando tú y yo pensamos en Salomón, claramente vemos a alguien que por la historia y el relato bíblico adquirió gran sabiduría, una sabiduría tal que hacía que personas se congregaran para escucharle. Déjenme compartir con ustedes algunos textos de la palabra viva. Primero de Reyes, capítulo 4, versículo 34, señala, por ejemplo: y para oír la sabiduría de Salomón, venían de todos los pueblos y de todos los reyes de la tierra, a donde había llegado la fama de su sabiduría. Capítulo 10, versículo 2 de Primero de Reyes: oyendo la reina de Sabá la fama que Salomón había alcanzado por el nombre de Jehová, vino a probarle con preguntas difíciles, y vino a Jerusalén con un séquito muy grande, con camellos cargados de especias, y oro en gran abundancia, y piedras preciosas. Y cuando vino a Salomón, le expuso todo lo que había en su corazón, o todo lo que en su corazón tenía. Primero de Reyes, capítulo 10, versículo 8. Bienaventurados tus hombres, dichosos estos tus siervos, que están continuamente delante de ti y oyen tu sabiduría. Primero de Reyes, capítulo 10, versículo 24. Toda la tierra procuraba ver la cara de Salomón para oír la sabiduría que Dios había puesto en su corazón. Por lo tanto, todas las referencias escriturales apuntan a alguien sabio que está llevando adelante esta escritura en un contexto en donde es requerida claramente la sabiduría para enfrentar una conclusión prudente. Un hombre que es rey sobre o en Jerusalén, sobre Israel, Salomón. Ahora eso nos ayuda muchísimo para asumir también cuál es la fecha correcta de escritura. Es porque una vez que Salomón es aceptado como el autor, la fecha y la ocasión se vuelven absolutamente más claras. Salomón lo escribió probablemente en los últimos años de su vida, no más tarde del 931, y esto sitúa los hechos en el periodo de su reinado, del 970 al 931, apuntando más bien al final de el tiempo propicio para llevarlo adelante, con el fin y el propósito de advertir a los jóvenes del reino a que no cometan el error que él cometió, de haberse desviado de todo aquello que era correcto ante Dios y haber obviado el privilegio enorme que había obtenido al poder disfrutar de la sabiduría de lo alto. Del manuscrito, el 935 al 931, suelen ser los años, es decir, con mayor reconocimiento o aceptación. ¿Cuál es el contexto histórico de este libro? Bueno, ningún otro hombre ha podido experimentar la vanidad de la vida como lo hizo Salomón. Muy interesante. Ningún hombre pudo experimentar la sabiduría con la magnitud que él pudo experimentar acá en la tierra de aquello, ni ninguno pudo experimentar el vacío de la vida, cuando francamente desprecias o desechas aquello que Dios te ha dado con tanto cariño, con tanto amor. Lo que nosotros sabemos es que Salomón llegó a ser un hombre tan reconocido que reyes de otros lugares llegaron
a su lugar para escucharle, aprender de él, oír de lo que él tenía para decir. Tristemente no tardó mucho para demostrar que no estuvo dispuesto a prestar atención a su propio consejo. En vez de temer a Dios, buscó los placeres del mundo. En vez de estar disponible para hacer aquello que era correcto para su Señor, estuvo dispuesto a dejarse llevar por todos los deseos y anhelos de un corazón engañoso y perverso. Al final de su vida, después de haber experimentado todo, llegó a la misma conclusión del principio. Por lo tanto, escribió el libro de Eclesiastés para que otros jóvenes no cayeran en lo mismo que él cayó. Aunque Salomón fue sabio en gran manera, descubrió tristemente que el intelecto está muy lejos de lo que significa la madurez espiritual. La madurez y el discernimiento espiritual no se logran por la capacidad de estudio que alguien puede tener, sino más bien por la disposición continua a obedecer lo que el Señor ha señalado. Permíteme clarificar este punto llevándote un texto de la palabra del Señor en el Nuevo Testamento, Hebreos capítulo 5. Hebreos capítulo 5. Hebreos capítulo 5, versículo 14, señala lo siguiente: pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Qué nos está enseñando acá el escritor a los hebreos? Es que la verdadera madurez espiritual se obtiene mediante el uso constante de la obediencia, la práctica constante de lo que significa la información correcta recibida de la palabra santa. Cuando una persona deja de usar correctamente lo aprendido, deja de practicar la obediencia, empieza a desmoronarse lo que significa una relación correcta y genuina con el Dios del cielo y de la tierra. La reputación de Salomón por poseer una sabiduría extraordinaria encaja con el perfil de Eclesiastés. David reconoce en Primero de Reyes que Salomón era sabio incluso antes de recibir esa medida adicional que Dios le otorgó. Y una vez que Dios se la da, dándole la posibilidad de ser sabio y entendido, él gana un renombre, pero lo cierto es que aquella sabiduría que le hizo ser más sabio y reconocido que los orientales y de todos los egipcios, como señala Primero de Reyes 4:30, no fue suficiente para mantenerse allá, para perseverar allá. El pecado hizo su efecto y tristemente fue atendido más que el consejo sabio. Como literatura, Eclesiastés también se trata de la vida misma, toda la vida. Está escrito para exponer la cruda realidad de lo que significa una vida que se separa de Dios, una vida que en ese contexto es vana, vacía. El autor de Eclesiastés usa una frase técnica para reflejar esa realidad. Esa frase es bajo el sol, bajo el sol. Y se ve mencionada en diferentes pasajes. Déjeme compartir contigo algunos. Por ejemplo, capítulo 1, versículo 3. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Versículo 9 del mismo capítulo 1 señala: ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que será. Y nada hay nuevo debajo del sol. Versículo 14 del mismo capítulo 1. Miré todas las obras que se hacen debajo del sol, y aquí todo ello es vanidad y aflicción de espíritu. Mis hermanos, acercarse a esta vida, es decir, bajo el sol, es mantener una cosmovisión que es naturalista, absolutamente humanista, que niega que exista algo sobre el sol. En otras palabras, es negar que exista algo en los cielos, es negar que Dios existe, es vivir como si no existiera la realidad de la divinidad soberana. Tal cosmovisión termina siendo oscura, deprimente y deja a la persona absolutamente vacía. Y ese es el punto de Eclesiastés, el punto de Eclesiastés. Para exponer el punto de vista, el autor lo que hace a través de este libro es presentar su caso al usar su propia vida como ejemplo. Como rey, tenía una gran riqueza, logró grandes cosas, se entregó a los mayores placeres de la vida, pero sin Dios, mirando todo bajo el sol, todo fue vacío, todo fue vano. No importa cuánto buscó, el valor de la vida en todas las actividades de esta, siempre quedó igual, siempre quedó vacío. Eclesiastés es para nosotros y para nuestros días, sin importar cuánto podamos acumular, cuánto podamos poseer,
cuánta satisfacción sintamos en el placer humano. Lo cierto es que si Dios no está allí, bueno, no será muy diferente. Vanidad y aflicción de espíritu. Hay palabras claves en el libro y vale la pena que podamos comprender su significado para darle el sentido profundo a lo que nos están señalando. La primera de ellas es vanidad. En hebreo es la palabra evel, que básicamente significa vapor o aliento, como el vapor que se disipa inmediatamente en un día frío, que puedes apreciarlo, pero que prontamente se va. Bueno, básicamente, esto es lo que se desprende a través del uso de esta palabra. Un intento por retener este aire con el puño de la mano, sin que realmente se logre el objetivo. Ese es el sentido de la vanidad. Algo que simplemente sí pasa. La palabra del Señor nos enseña que la vanidad es una descripción que se refleja en otros textos bíblicos, como en Jeremías 18:15, haciendo alusión a algo inútil, refiriéndose a la idolatría, o también aquello que es pesar o pena, porque claramente no tiene un sentido buenísimo, sabio, bueno, correcto para nosotros. La otra palabra que podemos comprender o apreciar en el texto bíblico es la palabra afanarse, del hebreo amal. Amal significa esfuerzo o trabajo a cambio de una ganancia material. Sabemos también que en algunos textos esto se define como problema o pena. Es porque francamente esto es lo que provoca. Cuando tú simplemente te afanas por obtener algo material sin una visión clara de quién es Dios, lo cierto es que todo eso terminará siendo una pena, un problema, algo sin sentido. Y claramente de esa manera experimentas dolor, experimentas sufrimiento, experimentas amargura. Déjame mostrarte algo que a mi parecer es muy interesante de comprender cuando lees el libro de Eclesiastés. Acompáñame al capítulo 6 de Eclesiastés, versículo 7. 6, versículo 7. La palabra del Señor dice así: todo el trabajo del hombre es para su boca, y con todo eso su deseo no se sacia, mostrando con esto cómo el afán propio del hombre por obtener algo simplemente por obtenerlo nunca será suficiente para poder satisfacer su alma. Pero mira el mismo contexto del trabajo en el capítulo 5, versículo 18. La palabra del Señor dice así: he aquí, pues, el bien que yo he visto, que lo bueno es comer y beber y gozar uno del bien de todo su trabajo, con que se fatiga debajo del sol todos los días de su vida que Dios le ha dado, porque esta es su parte. Asimismo, a todo hombre a quien Dios da riqueza y bienes y le da también facultad para que coma de ellas y tome su parte y goce de su trabajo, esto es don de Dios, porque no se acordará mucho de los días de su vida, pues Dios le llenará de alegría el corazón. En algunas ocasiones tú podrías leer el texto de Eclesiastés y concluir simplemente diciendo, bueno, el trabajo es malo, no voy a trabajar más. Y no, lo que Salomón quiere dejar muy en evidencia a través de un relato como este es que el trabajo, cuando se ve como un don de Dios, como un regalo de Él, francamente puede ser disfrutado y puedes apreciar como un regalo de Dios todos aquellos dones que recibes por medio del trabajo de tus manos. Por el contrario, cuando Dios no tiene la preeminencia en tu vida, lo cierto es que todo eso será un afán, un problema, una pena, aflicción de tu espíritu. El bosquejo del libro nos ayuda mucho para encauzarnos en el estudio correcto de para entender francamente cuáles son los aspectos que Salomón quiere dejar en claro allá. En primer lugar, vemos un problema presentado. ¿Cómo estar satisfecho y feliz sin Dios? Es la premisa inicial del libro y claramente se responde a sí mismo, imposible, no se puede, no se va a lograr. Y luego tenemos las soluciones buscadas por Salomón y vemos cómo a través del libro él nos presenta cómo trató de encontrar sentido a la vida a través de la ciencia, a través de la sabiduría y la filosofía, a través del placer, a través de los logros, a través del materialismo, a través del fatalismo, a través del racionalismo, a través de la religión, a través de las riquezas, a través del moralismo. Y siempre ves, en cada uno de ellos no fue suficiente. Déjame darte uno solo, como de estos como ejemplo, para poder apreciar la forma en cómo Salomón describe cada una de estas experiencias tan tristes. Mire el capítulo 2 de Eclesiastés, versículo 4 al 11. La palabra del Señor dice así: engrandecí mis obras, edifiqué para mí casas, planté para mí viñas, me hice huertos y jardines,
y planté en ellos árboles de todo fruto. Me hice estanques de aguas para regar de ellos el bosque donde crecían los árboles. Compré siervos y siervas, y tuve siervos nacidos en casa. También tuve posesión grande de vacas y de ovejas, más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Me amontoné también plata y oro, y tesoros preciados de reyes y de provincias. Me hice de cantores y cantoras, de los deleites de los hijos de los hombres, y de toda clase de instrumentos de música. Y fui engrandecido y aumentado más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. A más de esto conservé conmigo mi sabiduría. No negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo, y esta fue mi parte de toda mi faena. Miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos, y el trabajo que tomé para hacerlas, y aquí todo era vanidad y aflicción de espíritu, y sin provecho debajo del sol. Bueno, cuando ves el detalle de un texto como este, te das cuenta, este hombre hizo todo lo que quiso. Trató de obtener todo y lo tuvo todo. Pero no fue suficiente. Porque todo sin Dios es igual a nada. Y tú y yo necesitamos aprender esa tremenda lección del libro de Eclesiastés. Así como eso, todo lo demás, que aparece descrito como bosquejo acá y que nos ayuda a comprender esta conclusión en el punto final alcanzado. Por turno Salomón prueba ciencia, filosofía, placer, obras de sus manos, materialismo, fatalismo, racionalismo, religión sin Dios, riqueza moral, pero todo es vanidad. Mas, al final del libro, se da cuenta que no había sido necesario tener que vivir todo eso para darse cuenta de lo que ya sabía desde el principio de su vida. Acompáñame allá a Eclesiastés capítulo 12, versículo 13 y 14. La palabra del Señor dice así: el fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. No necesitas probar todo para darte cuenta que hay cosas que son malas. Lo que tú y yo necesitamos hacer es aquello que la palabra nos ha dicho desde el principio. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. ¿Quieres hacer lo correcto? Reconoce a Dios como tiene que ser reconocido. Odia todo lo que Él odia y ama todo lo que Él ama. Ten un temor, un pavor de lo que significa su presencia santa y justa, y trata de agradarle en todo aquello que llevas adelante. Obedece lo que señala, y con esto, posibilidades preciosas para que sigas creciendo en la madurez y tu relación propicia con Él. Mis queridos, a primera vista, Eclesiastés puede parecer oscuro y deprimente, pero puesto que es la palabra de Dios y está inspirada por Él, tiene un propósito que va mucho más allá de eso. Dios desea sostenernos en un mundo duro e injusto y hacernos ver que Él conoce la realidad mucho mejor de lo que nosotros la conocemos, y que nos entrega a través de su palabra la posibilidad de poder enfrentar esa realidad dura de una manera propicia, de una manera correcta. La respuesta de Eclesiastés es que si nos limitamos a contemplar la existencia humana desde la perspectiva del aquí y del ahora, no tenemos otra alternativa que asumir total, pesimista y fatalistamente hablando que todo es vanidad, que no hay provecho para el hombre que se afana debajo del sol. El análisis que Salomón nos presenta a través de su propia historia es que tú y yo debemos aferrarnos al Señor, confiar en Él y asumir como el fin de nuestra vida que todo en ella debe involucrar un temor activo a Dios y un guardar y obedecer sus mandamientos. Permítame terminar con la frase con la que inicié. Oh Dios del cielo, nos hiciste para ti, que nuestro corazón esté inquieto hasta hallar descanso en ti. Vamos a orar. Señor y Dios, gracias por tu palabra, por el libro de Eclesiastés, por la sabiduría, Señor, manifestada ya, dándonos de manera tan clara y explícita a entender el peligro, Señor, de vivir de la manera que no te agrada y cómo aquello es altamente inconveniente para nosotros. Gracias por ser nuestro Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.